Estar privado de libertad es sinónimo de angustia, desesperación y el suicidio del alma. Pero si se habla de pisar una cárcel guatemalteca, el sistema penitenciario tiene únicamente dos sinónimos: madriguera y el infierno. Todos sabemos que en este país no existen los programas de reinserción social y estar preso solo sirve para aprender a defenderse de otros delincuentes a través de actos ilícitos. Todos sabemos que en las cárceles guatemaltecas el amo y señor es el dinero. Sin él, el reo está perdido, pero si lo tiene, podrá manejar la situación a su sabor y antojo. Y mucha atención, porque no estamos hablando de su culpabilidad o inocencia, simplemente de comprar voluntades. Hay 22 cárceles a cargo del sistema penitenciario, pero solo 20 de ellas funcionan. Todas rebasaron ya la capacidad para la que fueron diseñadas. Y si hablamos de cárceles de máxima seguridad, todos sabemos que ese título es solo una utopía. Continuamos en TN23 con noticias y programas de contenido. En este momento, un espacio para el análisis profundo de parte de un experto en una temática en especial. Continuamos en esto del sistema penitenciario tan complejo, tan amplio. Entonces, en Guatemala veíamos en un programa anterior cómo matan a reos, cómo asesinan a internos adentro de las cárceles, lo cual no debería ser desde ningún punto de vista. Pero en este momento vamos con el análisis de algo que también está ocurriendo: las fugas, algunas tan vergonzosas como que no se sabe durante varios días que se fugaron los reos, sino hasta que se lleva a cabo un conteo. Nos referimos a algo que sucedió en el Boquerón, pero está sucediendo en muchas. Tenemos en este programa como invitado al licenciado Julio Rivera Clavería. Ha sido funcionario público en varias ocasiones, viceministro de Gobernación, director del mismo sistema penitenciario y analista en este tipo de temas. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, amigo. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. A usted por estar con nosotros. Y entonces, para que nos empiece a pintar ese amplio panorama del sistema penitenciario que lo está haciendo tan frágil, tan vulnerable, licenciado. Yo creo que uno de los graves problemas que enfrenta el sistema penitenciario es que durante muchísimo tiempo no se le dio la sostenibilidad en el tiempo necesaria para que efectivamente pudiera fortalecerse como una dirección, sino que se dejó al olvido y básicamente, simple y sencillamente, el objetivo era poner en las diferentes prisiones del país a los internos o a los presos, olvidándose absolutamente de que existen programas de rehabilitación y de reinserción social, en primer lugar. En segundo lugar, de la importancia que había de diseñar cárceles de verdadera máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad. Esto iba a permitir que efectivamente se cumpliera con la ley orgánica del sistema penitenciario para que efectivamente pudiéramos en el futuro tratar de reinsertar a aquellas personas que están cumpliendo condena, pero que querían rehabilitarse. Por lo tanto, yo creo que uno de los graves problemas es que hay un déficit en materia de infraestructura muy grande, por no decirle casi que total. El problema es que el sistema, la infraestructura del actual sistema penitenciario es totalmente obsoleta. Ya no es funcional en estos momentos, porque los fenómenos criminales también cambiaron. Es decir, hoy usted lo que tiene es criminalidad organizada, y una criminalidad en términos generales altamente peligrosa, por lo cual efectivamente también las prisiones tienen que ser hechas para resguardar criminales altamente peligrosos, y eso es lo que no se han querido entender. Aparte de que efectivamente el Estado en estos momentos no cuenta posiblemente con los recursos para la construcción de esas cárceles. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo si queremos realmente evitar que desde las cárceles sigan operando estructuras criminales que extorsionan, que matan gente, que siguen traficando drogas, que se dedican al narcomenudeo, que tratan personas y trafican armas. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental si de verdad queremos cambiar el sistema penitenciario, porque cambiando el sistema penitenciario yo estoy convencido y seguro que los niveles de criminalidad van a descender por lo menos entre un 10 y un 12%.
En parte el origen de este programa es por algo que estaremos viendo en pantalla en algunos minutos, que es la recaptura de un reo, pero más que ello, las fugas. Ha habido algunas tan bulliciosas como a principios de este siglo cuando se fugaron 78 reos del Infiernito, como estas otras descubiertas recientemente, en la cual pasaron muchos días sin saber que se habían fugado algunos reos. Luego se descubrió. ¿Cómo ve esta situación de las fugas, licenciado? Hay un grave problema. Mire, yo escuché una declaración del actual director del sistema penitenciario diciendo que él se iba a poner de acuerdo con los internos en Pavón para solucionar el problema que generó la muerte del señor Byron Lima. Primero, eso no puede ser. Usted no se puede poner de acuerdo con criminales. Los criminales tienen que cumplir reglas. Los criminales tienen que cumplir normas y los criminales tienen que cumplir con la ley. Eso es lo primero. Y lo segundo es, si usted tiene un funcionario que actúa de esa manera, hay que darle las gracias, porque eso significa que no entiende el tema. Aquí el tema es volver otra vez a tener el control sobre las cárceles, y eso es fundamental. No se puede seguir permitiendo que grupos de criminales manejen las prisiones. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido con estas fugas, hay muchas fugas que efectivamente la gente busca alternativas para salirse y fugarse. Pero hoy las fugas, por la información que yo tengo, por ejemplo, los 4 que se fugaron del Boquerón la semana pasada, salieron por la puerta principal. Es decir, aquí hay dinero de por medio. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que hay que comenzar a hacer es una investigación a fondo de qué está sucediendo dentro del sistema penitenciario para poner a disposición de los tribunales aquellos que permiten que ese tipo de actividades de fuga se den en el país. No puede ser posible. Yo creo que el gran problema del sistema penitenciario, como lo es de muchas instituciones, son los altos niveles de corrupción. Y lo decían muy bien ustedes en la televisión. Lo que ahí manda adentro es el billete. Por lo tanto, lo que hay que parar es eso. Estaba hasta hace algún tiempo, usted me dirá si es así, que todavía no hay dinero para ubicar jefes o directores en los centros carcelarios que sean profesionales, sino que de los mismos guardias están surgiendo algunos. Es que lo que pasa es que se descuidó totalmente. Es que mire, uno tiene que entender que hay que ir colocando los directores, subdirectores, de manera tal que se les pueda dar el apoyo político y el apoyo administrativo, técnico y financiero que permitan que estas personas puedan hacer su trabajo, pero también sobre la base de que efectivamente estas personas no se van a estar vendiendo a las primeras estructuras criminales que les hablen al interno de los penales. Yo creo que la salida es cárceles de máxima seguridad para aislar a los internos altamente peligrosos. Si no entendemos que ese es el primer gran paso que hay que tomar, vamos a estar cada día con problemas mucho más graves en el sistema penitenciario y de criminalidad mucho más graves afuera de las cárceles, porque se controlan y manejan desde adentro de las prisiones muchos de los casos que se suceden, como ya lo dije, de extorsiones y de asesinatos fuera de las cárceles. Sin embargo, los problemas se están dando en estas cárceles que han sido bautizadas como de máxima y alta seguridad. El Infiernito, el Boquerón, Fray Janes II, por ejemplo. Es que no es cierto. Miren, por ejemplo, el Boquerón. Yo era director del sistema penitenciario. Yo salí del sistema penitenciario y en esa época se dejó planificada esa cárcel para ser cárceles de mujeres. En Canadá Escuintla, nunca de máxima seguridad. ¿A quién se le ocurrió en el camino? No lo logro entender. Entonces, porque lo que debieron de haber hecho era verdaderamente una cárcel de máxima seguridad. Y hoy lo que tenemos que tener es imaginación, nuevas ideas, nuevas propuestas para solventar el problema del sistema penitenciario y sobre esa base tomar la decisión de cómo lo vamos a ir resolviendo. Yo estoy convencido y seguro que no se puede hacer de un día para otro, pero algo tenemos que hacer. No puede seguir la sociedad guatemalteca, no pueden seguir los buenos guatemaltecos en manos de la criminalidad de este país. No se puede, no se debe. Una sociedad que funciona como la nuestra va en camino al precipicio. O ponemos un hasta aquí, o ponemos un hasta aquí. Pero usted ya tocó los dos temas principales. Construir verdaderas cárceles de alta seguridad, pero ¿y si le dejamos al mismo personal actual? No, no hay necesidad. Una cárcel para controlar entre 2.500 y 3.800 y 3.000 reos
moderna, con toda la tecnología del caso, necesitará 12 guardias por turnos, porque tiene toda la tecnología necesaria para tenerlos controlados. Y aquí hay que separar. Usted puede separar aquellos casos en los que efectivamente la gente puede estar en cárceles de mínima seguridad, es decir, casi que semiabiertas. La otra de mediana seguridad, en los que va a tener casos de estafa, de hurtos menores, de delitos de violencia contra la mujer, de violencia, lesiones, etcétera, y el otro de los delitos de alto impacto o de alta criminalidad o de criminalidad altamente peligrosa. Y esas tres diferencias es lo que hace que un sistema pueda funcionar. ¿Por dónde empezar? Yo empezaría por la máxima seguridad. Gracias, licenciado. En este momento iremos a la pausa, pero todavía tiene usted mucho de qué comentar respecto a estas fugas tan sospechosas que se siguen dando en el sistema penitenciario. Ya lo ha dicho entonces nuestro invitado, muchos de ellos no es una gran fuga, salen por la puerta principal. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 con este análisis del tema preocupante, tan recurrente en este momento, las fugas de reos en muchas de las cárceles guatemaltecas. Un tema que se está volviendo habitual, pero que no por ello debemos empezar a aceptarlo. Hay mucha preocupación y es por ello necesario el análisis profundo, en este caso del licenciado Julio Rivera Clavería, exdirector del sistema penitenciario y también experto en estos temas de seguridad. Pero en este momento, la propuesta, ¿qué nos diría? ¿Cómo empezar desde cero? ¿Qué hacer en este momento? Mire, yo creo que es un problema, en primer lugar, de decisión política. Es el presidente quien tiene que tomar la decisión de resolver de alguna manera o empezar a resolver de alguna manera el problema del sistema penitenciario. Yo creo que hay varias propuestas con las que se puede empezar a resolver el problema de las cárceles de máxima seguridad. Hay que analizar cuál conviene más a los intereses económicos en este momento de Guatemala y comenzar a trabajarla, porque de otra manera cada vez el tiempo nos va comiendo y cuando sintamos va a ser indetenible ese proceso y va a ser un proceso irreversible, porque hoy usted tiene un hacinamiento de entre el 200-230%, en algunos casos hasta el 300%. El problema es qué va a pasar cuando se siga haciendo ese número de capturas y qué vamos a poder hacer cuando revienten motines en las cárceles y sean incontrolables. Eso es lo que tenemos que ir definiendo. Y entonces yo creo que esto es un problema de decisión política. Esto no es un problema del ministro de Gobernación, es un problema de Estado, es un problema que compete al presidente de la República. Y yo creo que ahí tiene que empezar la decisión de cambiar el sistema penitenciario de una vez por todas. ¿Cree usted, por ejemplo, que en un caso como el asesinato de Byron Lima, los reos no se fugaron porque no quisieron, ya que hicieron lo que se les dio la gana? Pero yo creo que hay que verlo desde dos diferentes puntos de vista. Uno es cómo es posible que se entre a asesinar a un interno de una manera tan clara como sucedió en el hecho de Byron Lima. Al final, aquí hay que exigirle también al Ministerio Público que diga qué sucedió y qué pasó, porque a estas alturas no se sabe absolutamente nada, en primer lugar. Pero en segundo lugar, efectivamente, si ellos hubieran querido, hubieran podido salir por la puerta principal sin ningún problema, porque no había en ese momento seguridad que los pudiera detener. Había armamento adentro, había una revuelta que era incontrolable en ese momento. Por lo tanto, yo sí creo que ya ha llegado el momento de comenzar a pensar en cómo vamos a resolver un problema que hoy afecta a toda la sociedad guatemalteca. Les sigo reiterando que usted ya tiene amplia experiencia e incluso fue director del sistema penitenciario. Entonces, usted nos puede comentar en ese respecto. ¿Alcanza el dinero que en ese momento le dieron? Y usted pues hará la proyección de lo que tiene en este momento el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario, número uno. Y número dos, ¿le alcanzan las leyes? ¿El marco legal es suficiente para tener un buen sistema penitenciario? Mire, yo creo que en el tema, primero es un tema de decisión política. Segundo, hay que conseguir los recursos. Y aquí hay que hacer un esfuerzo a nivel internacional, hay que hacer un esfuerzo revisando cuánto es el presupuesto que le corresponde al sistema penitenciario, porque yo me recuerdo que si no mal recuerdo, en la época del gobierno patriota, había una propuesta de Taiwán en que ofrecían una cantidad de dinero para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, que yo también entiendo que no era suficiente, pero con complementos internos locales, pues podía haber iniciar
cárceles modulares, es decir, no necesariamente para 3.000, pero sí para 1.000, después para 2.000 y 3.000, hasta que pudiéramos tener aislados aquellas personas que efectivamente son las que controlan todas las cárceles y son los que manejan a través de estructuras criminales, vuelvo a repetir, la extorsión, el sicariato, la trata de personas, el narcomenudeo, el tráfico de drogas. ¿El marco legal entonces? Yo creo que el marco legal hay que revisarlo. Yo creo que el régimen progresivo que se plantea en la ley orgánica es imposible de poder plantear en este país porque es un problema de recursos, necesita mucho dinero y en los países donde se ha aplicado el régimen progresivo tampoco ha sido funcional. Hoy Costa Rica, que era quien mejor lo aplicaba, también tiene ya problemas, por lo tanto tenemos que hacer una revisión y ajustarlo a la realidad del país. Es decir, como todo lo que se ha venido haciendo en Guatemala, creo que es necesario ajustarlo. Por ejemplo, en el tema penal usted ve la figura de colaborador eficaz o testigo protegidos, que son propuestas del derecho anglosajón, del derecho norteamericano, pero que al final se ajustaron y han comenzado a servir para poner a disposición de los tribunales casos de corrupción. Y yo creo que lo mismo hay que hacer en el sistema penitenciario. Un ajuste, revisar cómo hacemos para ajustarlo a la realidad del país y sobre esa base buscarle una salida. Casi todos los gobiernos ofrecen construir más cárceles, algunos sí lo han hecho, el anterior no. Este ya tiene la propuesta que se ve pues bastante clara, 2 cárceles nuevas al sur de la ciudad capital. ¿Es parte de la solución esto? No, porque lo que se está haciendo es una cárcel para mujeres con sus hijos y que ese es un problema humano, porque tampoco usted puede tener en una prisión a las madres reclusas con sus hijos menores adentro, con todo el resto de las internas. Y ellos están buscando una solución humana a un problema que es también humano. Pero el problema de fondo es que la criminalidad organizada del país tiene arrodillada a la sociedad guatemalteca. Hoy en la mañana que estaba yo en el Consejo del Ministerio Público, contaba un fiscal que aún a su prima la habían extorsionado y que ahora anda huyendo, o la pobre patoja tiene que andar huyendo porque los mareros andan detrás de ella, y que fue a pedir apoyo y ayuda al Ministerio Público y no se puede hacer nada, y es que no se puede hacer nada. Y entonces el problema es, aquí tenemos que entrar coordinados y hacer un esfuerzo común, todo el sistema de seguridad y de justicia, para precisamente ver cómo combatimos de mejor manera esos flagelos que tienen hoy hincada la sociedad guatemalteca. ¿Cuál debería ser el perfil y cómo debería elegirse? Si tiene alguna propuesta el director del sistema penitenciario. Yo creo que el director del sistema penitenciario tiene que ser electo sobre la base de la experiencia en materia penitenciaria. Y yo conozco 3, 4 personas que han tenido la experiencia de haber estado en el sistema penitenciario, que conocen el sistema penitenciario y que le entrarían al tema siempre y cuando tengan el respaldo político, administrativo y financiero para poder hacer el trabajo al interno de las prisiones. ¿No han querido los últimos gobiernos? Creo que es un tema muy complicado, en primer lugar, pero también es un tema de corrupción. El problema en las diferentes prisiones del país es que se mueve mucho dinero al interno, que también es dinero que de alguna manera llega a funcionarios de gobierno. Y si no, revisen cuántos hay presos del gobierno pasado, precisamente por eso. El perfil del guardia penitenciario, ¿lo deben cambiar? Yo creo que el gran problema es que no se les capacita. Todo el mundo cree que la solución es buscar bachilleres o abogados, por ejemplo, para tener una mejor policía en materia de investigación criminal. Eso no es cierto. Ustedes pueden tener bachilleres, formarlos y hacerlos buenos investigadores. No necesariamente tienen que ser abogados. Y en el sistema penitenciario, para que les sean funcionales los guardias, tienen que mejorar los salarios. Tienen que dar condiciones de trabajo dignas, una alimentación que les favorezca sus uniformes, su equipo y sobre todo capacitación y más capacitación. Según sus apuntes, en este momento, ¿cuál está siendo el mecanismo más fácil para fugarse? Salir por la puerta y dar dinero. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo cree usted que sea? Simplemente se da el dinero y van para afuera. ¿Al guardia? ¿A un mando medio? Yo creo que son redes. Son redes internas. ¿Se investiga de alguna forma? No, creo que todo tiene tope. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que entrarle al tema de fondo. Por eso es que el trabajo de CICIG resulta ser
verdaderamente eficiente en el país. Porque al hacer el análisis en el contexto de la investigación criminal en el Ministerio Público, uno se da cuenta que lo que funciona a la perfección es la FECI. ¿Y qué es la FECI? El brazo legal de lo que es CICIG. ¿Debería existir alguna inspectoría como la tiene la Policía Nacional Civil? ¿La tiene? ¿Y funciona? No, o medio funciona. Quien debería tener la Inspectoría General es el Ministerio de Gobernación. Yo dejé hecha la propuesta para que se planteara, pero no se plantea una Inspectoría General porque esa también le tiene que contar las costillas al propio Ministro de Gobernación. ¿Cuáles son las sugerencias generales entonces? Yo diría que habría que empezar porque el presidente tome la decisión política de entrarle a resolver el tema del sistema penitenciario sobre la base de la infraestructura, sobre la base administrativa y sobre la base financiera. Sobre esos tres grandes áreas, él tiene que tomar una decisión de qué hacer y cómo hacerlo, porque al final va a ser él, no es ni el ministro siquiera de Gobernación, va a ser una decisión del presidente la que puede permitir un cambio para mejorar el tema de seguridad en el país y evitar estos altos niveles de inseguridad que se viven en las calles, no solo de la ciudad capital, de todo el país. De lo contrario, ¿a dónde vamos? ¿Perdón? De lo contrario, si no al se hace. despañadero. Y va a ser imparable. Yo creo que uno tiene que poner las barbas en remojo. Y lo que tiene que ver es lo que está sucediendo alrededor. Hay que observar El Salvador, hay que observar Honduras. Y sobre esa base, ver qué decisiones se van a tomar. Licenciado, gracias por estar con nosotros y entonces con su experiencia también como lo fue de director del sistema penitenciario, venir y contarnos estas interioridades, pero lo que está sucediendo en este momento preocupante y era en parte pues en nuestro programa de hoy, las fugas siguen dándose en Guatemala. En este momento pues le agradezco su sintonía y le invito a quedarse en TN23, más noticias, entrevistas y programas para generar la opinión suya. Con permiso.